Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Le voy a recordar un nombre, Julian Assange. Tal vez no le suene. Bueno, pues resulta que Julian Assange fue el creador, y por lo menos es, hasta ahora, la cabeza de una página de Internet que se ha conocido ya en prácticamente todo el mundo. Le estoy hablando de Wikileaks. A través de esta página de Internet, Julian Assange y todo su equipo han dado a conocer una serie de documentos que supuestamente eran secretos, clasificados, en los que se habla de los manejos de los gobernantes en prácticamente todo el mundo, pero fundamentalmente en aquellos países que de alguna manera sobresalen en relación con los demás. Se ha hablado de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Canadá, de Alemania, de Venezuela y, por supuesto, entre tantos países, se ha hablado del nuestro. ¿Y qué es lo que reveló Wikileaks acerca de nuestra nación? Pues algunos puntos muy delicados y muy complicados y que pusieron en verdaderos aprietos al actual gobierno y a otros anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con la versión de Wikileaks, aquí en nuestro país el presidente Felipe Calderón Hinojosa podría estar afectado mentalmente por la crisis económica y por la inseguridad pública, reflejo en el número de víctimas mortales por la guerra frontal en contra del crimen organizado. Se dice también que México está preocupado por la intervención de Venezuela aquí, en nuestro territorio. Se ha dicho también que el jefe de las Fuerzas Armadas en el país solicitó que se le concediera aplicar el estado de excepción por la violencia, y se habló fundamentalmente del temor de nuestro gobierno de que algunos territorios ya no estaban bajo su control. El tema es muy difícil y es bochornoso. Y es nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado quien nos va a traer un resumen acerca de nuestro país, México, según la visión de Wikileaks. Wikileaks, Wikifiltraciones o Wikifugas, por su traducción en inglés, es un sitio de Internet que publica informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia religiosa, corporativa o gubernamental, preservando el anonimato de sus colaboradores, y donde su propietario, Julian Assange, puso en aprietos las relaciones bilaterales de varias naciones, principalmente de Estados Unidos, por su política enmascarada y de doble moral. Esto le valió estar tras las rejas y ser liberado posteriormente, amén de que su cabeza tuviera precio. A partir del 28 de noviembre de 2010, entre los cables filtrados, hubo algunos, a reserva de ser abiertos miles más, que desnudaron la política interna del país, principalmente en cuestiones relacionadas con México y su seguridad. Esto es, en temas como el estado de sitio propuesto por la Sedena, el temor de México a perder regiones ante el narcotráfico, las preocupaciones de Hillary Clinton por el estrés de Felipe Calderón y la corrupción de las instituciones gubernamentales. Otros temas también se refieren a las relaciones exteriores y posibles participaciones de países como Venezuela a favor del PRD, además de ver Estados Unidos al PRI como un puntero en las preferencias electorales y los cuestionamientos de Estados Unidos de la pasada cumbre por el exceso de confianza en México. En materia de seguridad, los altos mandatarios mexicanos, desde el propio presidente Felipe Calderón hasta funcionarios de la Secretaría de Gobernación o de la Procuraduría General de la República, aprovecharon cualquier reunión con autoridades de Estados Unidos para insistirles en su petición de ayuda tecnológica y de información, a veces hasta de manera lastimosa y angustiosa. Según se reconoce en el cable 228419, da pormenores de una reunión mantenida con altos funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos, el entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez, quien reconoce: tenemos 18 meses y si no conseguimos un éxito tangible que sea reconocible por los mexicanos, será difícil aguantar la confrontación en la próxima administración. Esto es muy importante, tener en cuenta la fecha del documento, esto es, del 5 de octubre de 2009. Ya han pasado más de 15 meses y la situación de violencia en México, lejos de mejorar, empeora. En el cable 238295, Hillary Clinton pide a sus diplomáticos en México que le expliquen de qué forma le está afectando al presidente Calderón
en su personalidad y en su forma de gobernar, las noticias adversas, la guerra contra el narcotráfico, la caída de la economía y los malos resultados de su partido en las elecciones intermedias. ¿Qué tipo de gobernante es Calderón?, pregunta Clinton. En otros cables también, el 23-1890, de fecha 28 de octubre de 2009, se refiere que el jefe del ejército, el general Guillermo Galván, plantea el establecimiento de un estado de excepción en algunas zonas del país, invocando el artículo 29 de la Constitución mexicana, a lo que se opone el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, quien piensa completamente distinto. La incesante comunicación recoge también un encuentro en el cable 23-1175 entre el propio presidente Calderón y Denis Blair, director nacional de inteligencia. El mandatario mexicano trasladó al funcionario estadounidense su preocupación por la intromisión del presidente venezolano Chávez, tanto en México como en toda Latinoamérica, y no descartó que fuera él quien financió la campaña del izquierdista Andrés Manuel López Obrador del PRD durante las presidenciales de 2006. No cabe duda que apenas la caja de Pandora fue abierta, y falta que surjan algunos otros documentos filtrados y que pudieran dar a conocer más de las políticas exteriores, no solo de los Estados Unidos, sino de otras potencias en su manera de llevar la relación con el resto de los países de la orbe. Reportó para Análisis Político, Joselo Fuentes Delgado. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisis político.com. Continuamos.